Hola, buenas tardes. Desde la Asociación Vecinal de Alcántara les habla, como siempre, Carlos Rodríguez y esto es Alcántara Radio. Comenzamos este 2026 con el espacio que ya tenemos, que es Leyendas Toledanas, y para ello ya tengo en los estudios a Carlos Dueñas. Carlos, buenas tardes. Buenas y lluviosas tardes. Y lluviosas tardes, sí señor. Muy bien, pues como decíamos a los oyentes, de nuevo este año 2026 te tenemos aquí en los estudios para que a lo largo de este año tengamos, bueno, pues contar con tu... bueno, pues con tus leyendas y con tus historias, que a tanto les gusta a todos los oyentes. Así que, ¿qué nos traes esta tarde, Carlos? Bueno, pues mira, de todos he sabido que no hay rincón en Toledo, lugar o paraje en el que no haya una leyenda que contar. Unas más bonitas, otras más tristes, algunas con su punto de terror, unas muy conocidas, otras menos, pero todas ellas bellísimas y llenas de nostalgia y encanto, con la magia y el perfume que hacen de la ciudad imperial un lugar idílico por el que perderse una noche, acompañados de algún experto narrador que la vaya desgranando una a una. Entonces, todos estos rincones, todos estos vericuetos que tenemos en Toledo, hubo un escritor de todos conocido, que es Gustavo Adolfo Bécquer, que le venía como anillo al dedo para escribir sus leyendas. Entonces, de esa manera escribió 5 aquí en Toledo, que es, sin, creo recordar bien, en las 3 fechas: La Jorca de Oro, La Leyenda del Cristo de la Calavera, El Beso, y esta que nos trae hoy, que es Rosa de Pasión. Rosa de Pasión. Rosa de Pasión. Muy bien. Bueno, pues es una leyenda, cuando quieras, creo que poco conocida. Sí, yo la había escuchado, pero no la había leído. Yo la había escuchado por ahí. Me habían llegado comentarios de ella y tal, que es muy bonita y bueno, pues como todas las leyendas tiene algo de amor y desamor. Sí, sí, y quizás es un poco triste. También. Un poco tristona, ¿no? Es una de las que no acaban bien, vamos a decirlo ya de entrada. Pues no vamos a dar más pistas, no, Carlos, si te parece. No, pues mira... Y vamos con tu narración, venga. Debido a esa difícil convivencia de las 3 culturas de las que ya hemos hablado aquí en muchas ocasiones y en otras leyendas, nos encontramos con la que es recordada, como hemos dicho, Rosa de Pasión, una de las más tristes y desoladoras. Pues mira, era Daniel Leví, un importante guarnicionero judío que residía en la judería menor de Toledo con su hija Sara, una bellísima hija de David, a quien, por haberse quedado huérfana de madre desde muy niña, quería proteger de un modo enfermizo. Quiero decir que la judería menor se situaría en lo que era el barrio del Alcaná, en lo que es hoy el claustro de la catedral, la calle de la sinagoga, Hombre de Palo, que por eso se llama así, la calle de la sinagoga, porque ahí había una pequeña judería, no como la grande que hay por San Juan de los Reyes y tal. Bueno, pues ahí vivían algunas familias judías. Entonces aquí Samuel Leví vivía aquí, en esta... Daniel Leví, perdón, en este barrio. Bueno, pues tanto la quería cuidar que la chica solo salía de la casa paterna para hacer las compras necesarias en los mercados y a los recados que su padre le mandaba. Pero la extraordinaria belleza de Sara no pasaba inadvertida para nadie, y de esta manera un joven cristiano vino a fijarse en ella. Pues ten en cuenta que todos andaban por las mismas calles, por los mismos mercados, tanto musulmanes como cristianos como judíos. Entonces, oye, pues si te llamaba la atención alguien, en principio no te fijabas, claro, aunque por la vestimenta ya sabías lo que era, pero bueno, la cara, pues, es lo que primero se ve. Esta tal Sara era cristiana. No, Sara era judía. Sara era judía. Si estamos hablando de la judería. Ya. Entonces esta chica vivía con Daniel Leví, que era el padre, como hemos dicho, un guarnicionero judío. Ajá. Bueno, pues como decimos, llamó la atención de un joven cristiano.
Pronto entablarían relación a escondidas del padre, y mientras que éste asistía a los ritos en el Sanedrín, a los oficios, a la liturgia en las sinagogas, pues los chicos platicaban, hablaban a hurtadillas sin preocuparse del odio entre las religiones. Ten en cuenta que para un padre judío, para un padre musulmano cristiano, que su hija confraternizara con otros de distinta religión, eso era una afrenta que no se podía soportar en aquella época. O sea, hay que tenerlo muy en cuenta. Sí, que o sea, para eso... Para eso se era muy estricto. O sea, no podían confraternizar con chicos de otra religión, de otra etnia. Era imposible. Bueno, pero no tardaron en percatarse algunos jóvenes judíos que también pretendían a Sara, y enseguida le fueron con el cuento a Daniel. El viejo judío, pues nos dice la leyenda que era un personaje rencoroso, vengativo, hipócrita y engañador como nadie, según cuentan quienes les conocían. El padre. El padre, sí, el viejo judío, efectivamente. Y mientras golpeaba con su yunque engarzado viejas cadenas y baratijas, viejos correajes o guarniciones rotas, pues claro, ya que le habían contado el cuento de que su hija hablaba con un cristiano, pues fue urdiendo un plan que consistiría en concretar una cita con el cristiano a las afueras de la ciudad para asesinarle de la forma más abominable, es decir, crucificándolo y coronándolo de espinas como a Jesucristo. Fíjate si era malo el tío. Era malo, sí. Era malo, sí. Bueno, pues no con pocas mentiras, Daniel y los suyos consiguieron engañar al cristiano, al joven cristiano, y lo emplazaron en la zona del valle, allí donde hoy se erige la ermita de Nuestra Señora, donde había unas ruinas de una antigua iglesia bizantina, que era San Félix, Saelices se llamaba entonces, que incluso hay unos molinos ahora que se llaman así. Bueno, pues para no ser vistos ni preguntados por los vigilantes del castillo de San Servando, que custodiaban a la vez el puente de Alcántara, utilizaron los servicios del barquero en la conocida zona como barco de pasaje. La reunión iba a tener lugar en esa zona el día de Viernes Santo, después del oficio de tinieblas en la catedral, y una vez que los toledanos se hubieran ido a descansar. Pero Sara se había dado cuenta de que algo tramaba su padre, y con todo el sigilo que pudo, cuando le oyó salir de la casa en la avanzada noche, le siguió por las oscuras y empinadas callejuelas del laberinto que conduce hasta el río. Al requerir Sara los servicios del barquero, porque claro, Sara dio tiempo a que pasara el padre y los amigos, y luego pasó ella. Ya. Pues como digo, al requerir Sara los servicios del barquero para cruzar también al otro lado, viendo el candor y la bondad de Sara, le contó que según algunas palabras que había cogido al vuelo de los anteriores pasajeros, estos no tramaban nada bueno contra un joven cristiano que había cruzado el río anteriormente. Enseguida Sara comprendió que su padre había descubierto su amor secreto con ese chico, y fue en busca de su amado para prevenirle contra lo que sería una muerte segura. Tras informar al incauto cristiano, que cayó en la trampa de verse por allí, por la zona del valle, pues no tardó en ir en busca de su padre y de sus secuaces para recriminarles su acción y decirle que desde ese momento abjuraba del judaísmo y que abrazaría la fe de Jesucristo. Daniel Leví, lleno de odio en ese momento y ya sin reconocer a su propia hija, la golpeó hasta tirarla al suelo y agarrándola y asiéndola por el pelo la arrastró hasta donde estaban los verdugos que ya preparaban la cruz y la corona de espinas y se la entregó a ellos para que el castigo se lo infligieran a Sara, pues ya no la reconocía como hija suya. Joder. Ella le dijo, mira, desde este momento abjuro del judaísmo, me voy a convertir al cristianismo y no quiero saber nada más de ti. Entonces él pues no quiso saber nada tampoco de ella y se la dio a los verdugos que ya estaban preparando. Hasta ese punto, ¿eh? Hasta ese punto, sí, hasta ese punto llegó. Bueno, pues nadie volvió a ver a la bellísima Sara y nunca más se supo de su infortunado novio. Al día siguiente, el malvado Daniel siguió golpeando las quebradas cadenillas en su yunque. Disculpa un poquito. Sin respetar el sabbat siquiera, porque ten en cuenta que esto había sucedido Viernes Santo, al día siguiente era el sabbat, que es la fiesta principal de los judíos, pero eso ni él lo respetó. Bueno, entonces ya estaba satisfecho de su venganza, pero su hija ya no volvería a asomarse escondida jamás a través de la celosía de su ventana.
Era sábado de gloria y todo había concluido. Unos años más tarde, un pastor encontró una extraña flor por el zigzag que sube desde el embarcadero hasta la conocida como Piedra del Rey Moro. Tú te imaginas desde el embarcadero esos zigzags que hay para subir ahí. Bueno, pues ahí el pastor se encontró una extraña flor que no la había visto nunca. ¿Una flor? Una flor, sí. Bueno, pues en esa flor se distinguían en relieve la cruz y la corona de espinas, símbolos de la crucifixión de Jesucristo. Bueno, pues tan extraña era que fue llevada al arzobispado y se decidió excavar en el lugar donde lo encontraron. Dijeron, esto ha nacido nuevo, esto no lo habíamos visto nunca, vamos a excavar ahí a ver qué es lo que ha pasado. Bueno, pues allí apareció un esqueleto de una mujer muy joven que nunca se supo a quién perteneció con certeza, pues ten en cuenta que esto lo descubrieron unos años más tarde. Aún así, sus restos fueron enterrados en la ermita de San Pedro el Verde. San Pedro el Verde está por allí, por la zona de parapléjicos, lo que es la Peraleda, parapléjicos. Sí, lo conocemos como la vía de San Pedro el Verde. Eso es, o la senda de San Pedro el Verde. Sí, pues ahí hubo una ermita y ahí la enterraron, donde los toledanos la veneraron con devoción por muchos años. Y a la flor que apareció en las ruinas de la iglesia, lugar del hallazgo de la iglesia, lo que es hoy la ermita del Valle, ahí fue donde apareció el cuerpo. Bueno, pues en el lugar del hallazgo, como apareció esa flor, se la denominó rosa de pasión. Ah, muy bien. ¿Qué te ha parecido? Pues muy bien, un poquito triste, como tú has... Muy triste, como hemos dicho antes, pero hasta ese punto de no reconocer a una propia hija e incluso, bueno, pues matarla. Hasta ese punto llegaba el odio entre religiones. Bueno, si es que lo estamos viendo ahora, en el odio que puede haber entre israelíes y árabes y tal igual. Las religiones, o sea que no nos debe extrañar nada. No, las religiones no se llevan bien en distintas religiones. Pues esto Bécquer oiría campanas de alguna, pues yo qué sé, de alguna cosa que le contaran y tal igual. Entonces Bécquer, que escribía como nadie, le venía como anillo al dedo estos relatos y estas leyendas, pues escribió esta leyenda que, como decimos siempre, pues todas las leyendas tienen parte de verdad y parte de ficción. Cada uno que se quede con lo que quiera. Porque el padre no confesó nunca. No, bueno, a ver, esto es una leyenda. Es una leyenda. Entonces ya esto... A partir de los años se encontró, el padre no confesaría nunca. Ten en cuenta que la enterraron. Lo que pasa es que se descubrió el cuerpo porque ahí nació esa flor extraña. Esa flor extraña, claro, que motivó el hallazgo del hallazgo del esqueleto. Claro, y del novio nunca más se supo. Y del novio nunca más se supo. Porque diría, esto van a venir a por mí, yo me voy de aquí, porque... Seguiría huyendo de... Tarde o temprano van a venir sería huyendo de Toledo. Claro. Muy bien. Esta es la leyenda de Rosa de Pasión. Espero que les haya gustado a la Pues gente. Seguramente que sí, porque es una leyenda no muy conocida tampoco, aunque habrá oyentes que sí lo hayan escuchado, por supuesto, sí. Pero que yo la había escuchado pero no la había leído, entonces no sabía con certeza cómo empezaba y cómo terminaba. Así que muchas gracias, Carlos, de nuevo por tu visita a Alcántara Radio y por tu narración en esta nueva leyenda de este 2026 que comienza. Gracias a vosotros y continuaremos con otra bonita leyenda. Por supuesto que sí, dentro de 15 días o 20 días o una al mes, pues te tendremos de nuevo aquí para que nos cuentes otra historia o bonita leyenda de Toledo, ¿de acuerdo? Gracias. Venga, gracias a ti. Y nada más, oyentes, vecinos y vecinas, hasta aquí este espacio de leyendas toledanas, que espero que les guste y que a lo largo de la tarde y noche trataremos de subirlo, como siempre, a las redes sociales para que lo puedan escuchar. Saludos y buenas tardes desde la Asociación Vecinal Alcántara, y esto es Alcántara Radio.